espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora voy a hacer una pregunta acá. ¿Qué es un pobre en espíritu? ¿Qué es una persona pobre en espíritu? ¿Que tiene qué? No tiene conocimiento. No tiene conocimiento. ¿Una persona qué? Inocente. Por aquí, inocente la palabra. Pobre de espíritu. ¿Alguien tiene un concepto de pobre de espíritu? Una persona que no quiere creer en nada. ¿De qué? Que no quiere creer en nada. Que no quiere creer en nada. Creo. Un ateo. Recuerden que es un bienaventurado. Dice bienaventurado los pobres en espíritu. La palabra bienaventurado significa 3 veces felices. O es como alguien dijera, es el más feliz del mundo. En nuestra expresión. Para ellos usan la palabra bienaventuranza para referirse a una persona que es sumamente feliz, pero eso lo han conocido como 3 veces feliz. Entonces es bienaventurado el que es pobre en espíritu. Cristo lo dice. Ahora, ¿qué es un pobre en espíritu? Eso es lo que debemos nosotros preguntarnos, ¿qué es un pobre en espíritu? No cree en nadie. Entonces una persona que no cree en nadie es bienaventurado. Porque Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces no es una persona que no cree en nadie. Es una persona bienaventurada, pero es pobre en espíritu. ¿Qué será? Está inocente Ignorante, o sea, una persona ignorante. porque son inocentes, no saben, no tienen conocimiento al respecto. Pero no digamos ignorante, pero ciertamente carece de pues, mayor conocimiento. Pues, esa es una pregunta bastante compleja. Sí, así que nosotros le preguntamos al pasaje, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, nosotros le hacemos una pregunta al pasaje de la Escritura. ¿Quiénes es bienaventurados? Los pobres en espíritu. Si tú haces la pregunta al pasaje, dices ¿quién? ¿Quién es bienaventurado? Los pobres en espíritu. O sea, no es algo malo, es algo bueno ser un pobre en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? O sea, haciéndole 2 preguntas al pasaje. ¿Quién y cómo? ¿Cómo una persona entra al reino de los cielos? Siendo pobre en espíritu. La palabra la bienaventuranza, recordemos esto, para nosotros entender la bienaventuranza tenemos que entender el sermón del monte como tal, debemos entender lo que Jesús está haciendo. Dice que Jesús subió al monte, viendo a sus discípulos, comenzó a enseñar. Y Jesús comienza a enseñar principalmente la obra de la regeneración o la obra del arrepentimiento para que una persona pueda entrar al reino de los cielos. Ya Cristo lo ha hablado en otras oportunidades, pero aquí ahora está refiriéndose a la pobreza espiritual. El pobre en espíritu es una persona que reconoce su bancarrota espiritual. No tengo nada que ofrecerle a Dios. Estoy en bancarrota, no tengo dinero. Así como cuando estamos en bancarrota, que no podemos hacer con nuestro dinero, no tenemos dinero para cubrir nuestras necesidades básicas, estamos en bancarrota, ¿verdad? Y estamos desprovistos. De esa misma manera, una persona que se reconoce como un pobre en espíritu es bienaventurado porque pues, él va a entrar al reino de los cielos. Es que Dios está diciendo, para tú entrar al reino de los cielos, tú tienes que reconocer que tú estás en bancarrota espiritual. Que no hay nada en la vida del hombre, de ninguna mujer, de un hombre, que pueda aportar en algo para que él pueda entrar al reino de los cielos. Al contrario, no hay nada. Está completamente en bancarrota, está completamente muerto espiritualmente. No hay nada. O sea, bienaventurados los pobres. Cuando nosotros decimos ¿qué es un pobre? Un pobre es una persona que carece de todas las necesidades básicas. Vive dependiente de otra persona, vive vulnerable a otras personas. Entonces, eso es lo que es un pobre en espíritu. Una persona pobre, como hemos hablado, es una persona que está completamente en necesidades básicas, tan básicas como por lo menos poder sustentarse a sí mismo. Está en dependencia de otra persona, muchas veces esa persona pobre está en dependencia de que otra persona le dé y vive en ese estado de miseria, ¿no? Cristo dice, bienaventurados son los pobres en espíritu, los que saben, porque hay muchos pobres físicamente o materialmente, pero que no son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque aunque ellos sean pobres, ellos no entienden o no creen de que ellos necesitan de Dios. No es que yo no necesito a Dios para arrepentirme, o para buscar a Dios yo no necesito ir por una iglesia, o yo no necesito arrepentirme delante de Dios porque yo estoy bien. Una persona rico, si se pudiera decir la contraparte, en espíritu,
es una persona que cree que él no necesita de Dios. Que él no necesita congregarse, que él no necesita leer la escritura, que no necesita estar en comunión con Dios y con los hermanos, porque se cree que está bien como él está. Es una persona rica. O sea, aparentemente, por eso es que Apocalipsis dice, tú dices que tú eres rico y que de nada tienes necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, pobre y desnudo. Dice Apocalipsis. Es decir, las personas que se creen que ellos no necesitan a Dios, las personas que no acuden a Dios en arrepentimiento, las personas que no buscan al Señor y que no procuran leer las escrituras, tener comunión con su Señor, buscar una iglesia donde congregarse, son personas ricas, entre comillas, ¿no? Se creen que ellos pueden controlarlo todo y llevar, pero el pobre en espíritu reconoce que está en un estado de bancarrota. ¿Y sabe qué dice Cristo de estas personas? Son bienaventurados. ¿Por qué? Porque son una persona que puede reconocer su necesidad de Dios, va a buscarlo a Él. Son una persona que puede entender que en Dios está el pan verdadero y donde puede ser saciado su alma y donde esa pobreza espiritual puede ser sustituida y puede ser llenada a una riqueza verdadera espiritual con la morada del Espíritu Santo en su vida, llenando todo su ser de alegría, de paz, aun cuando él esté en la pobreza material más extrema que pueda estar. Puede ser una persona que realmente tiene comunión con Dios porque tiene una pobreza espiritual. Y Cristo dice, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para personas que reconocen su necesidad de Dios, para personas que reconocen su bancarrota espiritual. Lamentablemente, muchas personas, sean ricos físicamente o materialmente, o sean pobres materialmente, no están dispuestos a ser personas pobres en espíritu, porque ellos siguen insistiendo, como les he dicho, yo no necesito de Dios, yo estoy bien como estoy, cada quien que busque a Dios a su manera. Cristo aquí en esta bienaventuranza está narrando las características de una persona que pertenece al reino de los cielos. Es como la obra de la regeneración para después comenzar a decirle quiénes son ustedes. Después de decir, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Y después comienza a darle mandamiento a los ciudadanos del reino de los cielos. Pero para poder entrar al reino de los cielos, deben tener el primer requisito, pobreza espiritual. ¿Sabe qué va a hacer una persona que reconoce su pobreza espiritual? La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es decir, una persona que reconoce que ha pecado y que necesita de Dios y que está pobre espiritualmente, ¿sabe cuál va a ser la otra consecuencia? Va a llorar por sus pecados. Va a llorar porque se ha alejado de Dios, porque yo he vivido tanto tiempo a espalda de Dios. Y así cada una de las bienaventuranzas va a dar una de las características de una persona que ahora pertenece al reino de los cielos. Cada una de las bienaventuranzas describe las características de una persona que entró al reino de los cielos. Pero la entrada principal es pobreza espiritual. Y ahora la pregunta es, y es una pregunta que no deben responder sino para su propia conciencia, ¿son ustedes pobres en espíritu realmente? ¿O piensan que no necesitan de alguna manera obedecer a Dios y su palabra? El primer mandamiento que el Señor da, o el solitario mandamiento que el Señor da para todo hombre y toda mujer, es que deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero después da más mandamientos. Dice la Biblia que todos los que habían creído estaban juntos. Es decir, que una de las evidencias de que tú has entrado al reino de los cielos es que tú vas a tener un anhelo y un deseo por buscar a Dios en comunidad, con otros hermanos, con otros creyentes. Esa es una de las evidencias. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Todos los que habían creído estaban juntos, es decir, se juntan. ¿Por qué? Porque Dios ha morado su Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser pobres materialmente, pero lo más importante es que si somos pobres espiritual, nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Y la pobreza espiritual es reconocer mi bancarrota espiritual. No hay nada que yo tenga en mis manos o que yo pueda hacer para entregarle a Dios. No, estoy al contrario, en dependencia. Levanto mi mano y le pido, Dios, ayúdame, porque no tengo nada que entregar.
Ayúdame porque yo no tengo nada. Bienaventurado, Cristo dice, son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una verdad cristiana, evangélica, que está en las Escrituras y que Cristo, en este sermón del monte, inicia con ese llamado a todo hombre. ¿Todo quedó claro? Vamos a preguntar por acá. Democráticamente. ¿Cuál es el nombre, amigo? Jesús. ¿Qué es un pobre espiritual? Un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu que es una persona que no cree en ellos. que no creen que En Dios. yo no creo que es un pobre espiritual. Por allá, el amigo que tiene el colegio de Guadaliguera. Que no acata la palabra de Dios. Que no acata la palabra de Dios. Por el espíritu es aprobado, ministro. Por aquí. Por el espíritu es aprobado. Pobre espíritu. Pobre espíritu, quien te lo seguridad y por eso no pobre espiritual. Que siente la necesidad. Recuerden, no deniguen la palabra pobre. ¿Qué es un pobre? Una persona que está en necesidad. Esa persona humilde que no tiene necesidad. Ahí. Bien, todos los pobres en espíritu, una persona que depende, o que reconoce que está en bancarrota espiritual, que no puede ofrecerle nada a Dios. ¿Qué hace un pobre? Un pobre lo hace levantar la mano para que le den, ¿no? Igual, un pobre espiritual debe levantar la mano y decirle, Dios, ayúdame, yo no tengo nada que ofrecerte, al contrario, necesito recibir de ti. Y eso es una persona que reconoce el pecado, porque ¿cuál es la otra bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Un pobre espiritual va a reconocer el pecado y segundo después va a hacer, va a llorar. ¿Va a llorar de qué? Por su pecado. Arrepentimiento. Por arrepentimiento. Pobre espíritu que Como ya lo digo, bienaventurado, feliz, prácticamente pobre en espíritu, porque mucho Bueno. falta de conocimiento. Pero te digo realmente, más bien cuando dice alcanzar el reino de los cielos. A las 5 de la mañana. Pobre espíritu, así sea como sea, pero en ese momento está aclarando sus cosas, o sea, su conocimiento, no tiene que darle arrepentido como si llora y se arrepiente. Ahí va a ayudar. va para el reino de los cielos. Tiene que tenerlo claro. Tiene que tenerlo claro. Un rico o una persona rica espiritualmente es una persona que cree que puede ofrecerle mucho a Dios. O sea que no necesita. Él puede ofrecerle mucho a Dios para su salvación. Al punto de que muchas personas dicen o creen de que ellos se van a salvar por sus obras o por lo que están haciendo. Como por ejemplo, este mismo ejemplo, ven, traerle arepa aquí los miércoles a la gente acá, a los varones acá. Pensar que yo traerle arepa para acá, o nosotros como iglesia traerle arepa para acá a ustedes, está ganando o estamos acumulando un mérito para que Dios nos acepte en el cielo, estamos mal. Porque nadie en este mundo podrá ser salvo por sus obras. Nadie. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Yo puedo ser el hombre más bueno del mundo, en el sentido de que puedo dar mis bienes a todo el mundo y hacer. Pero si yo no soy pobre espiritualmente, ¿Qué pasó con Saúl? yo no voy a entrar al reino de los cielos. O sea, y muchas personas piensan, no, yo me porto bien, yo no voy a la iglesia, pero tampoco ando por ahí. No, yo soy un hombre que voy a mi casa, voy al trabajo, estoy allá con mi familia, tranquilo, no me meto con nadie, yo soy una persona tranquila, está bien. Yo con eso, yo creo que con esto que estoy haciendo yo digo a veces algunas mentiritas, unas cosas, pero yo con lo que estoy haciendo creo que cuando yo me muera, yo me tengo que recibir allá. Claro, yo no soy tan malo es la gente que la haya tocado y a yo, ¿verdad? Así, muchos de los que están aquí piensan. Muchas personas que están aquí piensan que por su obrar, que por portarse bien, porque hacerle cariño a sus hijos, hacerle cariño a su familia, tratar bien a sus nietos, que está bien, eso está bien, no estoy diciendo que no pueden hacerlo, todo eso está bien, pero tienes que estar convencido de algo que la Escritura enseña. Nada tienes que darle a Dios y nada puedes darle a Dios para ganar tu salvación. Hubo algo que Dios hizo para que tú puedas ser salvo. Él dio a su Hijo Jesús y castigó el pecado en su Hijo. Y ahora da un mandamiento para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida. Entonces, la obra
que realmente Dios acepta para la salvación de tu alma es la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Y tú debes solamente confiar. Seguir haciendo tus buenas obras, seguir haciendo tu buena, ser una persona moral es excelente y bueno, pero eso no aporta nada para tu salvación. Solamente el arrepentimiento, reconocer tu pobreza espiritual delante de Dios, eso es lo que va a garantizar el poder de Dios. Amén. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nuevamente podemos considerar y te rogamos que tú lo puedas tratar en cada corazón, Señor, que cada uno de ellos pueda apercibirse y que tú le concedas la gracia del arrepentimiento y la vida eterna a aquellos que no son salvos. Y a los que sí, Señor, por tu gracia, que aún se congregan, sigue fortaleciendo y afirmando y convenciendo cada día más de estas verdades cristianas. Y gracias por estos alimentos que tú provees para poder traer este día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.